¿Qué ocurriría si un hombre íntegro perdiera todo en un solo instante? Esta es una de las narraciones más enigmáticas del Antiguo Testamento, donde el sufrimiento carece de explicación inmediata y donde la divinidad parece guardar silencio. La experiencia de Job muestra que el dolor puede convertirse en el sendero más arduo hacia lo sagrado. En la vasta región de Uz, bajo un cielo inclemente del oriente, vivía un hombre que encarnaba la rectitud. Su nombre era Job, y no había otro semejante en toda aquella tierra. Se lo describía como irreprochable, justo, temeroso de Dios y apartado de la maldad. Su fama de integridad resonaba como un himno entre las tribus del desierto. Job no solo era reconocido por su devoción, también por la abundancia que lo rodeaba. Poseía una familia amplia, considerada en esa época una clara señal de bendición celestial. Sus bienes eran innumerables, rebaños que cubrían los valles, manadas que atravesaban las arenas llevando riquezas, bueyes que abrían surcos en campos fértiles y asnas que transportaban las cosechas hacia los pueblos distantes. Nadie igualaba su prosperidad en aquellas regiones. Los hijos de Job acostumbraban reunirse en festines, invitando a sus hermanas para compartir alimentos y vino. Era un clan unido y próspero. Sin embargo, Job, siempre atento a lo espiritual, jamás descuidaba ese aspecto de la vida familiar. Cuando terminaban los días de celebración, él los consagraba con sacrificios y súplicas al amanecer, temiendo que en lo secreto de sus corazones hubieran ofendido al Creador. Cada madrugada, antes de que el sol iluminara las montañas con tonos dorados, Job se presentaba como intercesor por cada uno de ellos. Este hábito revelaba su verdadera esencia, no era un hombre piadoso solo de apariencia, sino alguien que vivía en continua cercanía con el Altísimo. Su temor no era supersticioso, sino reverente. Su rechazo del mal no era exageración, sino prudencia. En Uz, su nombre evocaba respeto. Los mercaderes hablaban de sus caravanas, los padres lo citaban como ejemplo de sabiduría y los sacerdotes recordaban su piedad. Era un hombre completo, equilibrado, que parecía haber hallado el secreto de armonizar lo celestial con lo terrenal. Sus rebaños se extendían como mantos blancos sobre los campos, sus caravanas atravesaban los desiertos cargadas de bienes, sus tierras producían frutos generosos y sus bestias transportaban abundancia hacia lugares lejanos. Más allá de sus bienes materiales, la verdadera riqueza de Job era algo que ninguna fortuna podía otorgar, la aprobación de lo alto. Había edificado su existencia sobre un fundamento sólido, escogiendo la senda difícil cuando otros preferían los atajos hacia una ganancia inmediata. Persistió en la rectitud mientras muchos se desviaban en busca de ventajas fáciles. Lo que Job ignoraba era que, en los cielos, se estaba preparando una prueba que sacudiría los cimientos de su vida. No sabía que su nombre era mencionado en los ámbitos celestiales, donde los mensajeros se presentan ante el trono del Altísimo. Tampoco imaginaba que su integridad sería puesta a prueba de una manera sin precedentes. En ese momento se hallaba en la cima de la prosperidad, rodeado de familia, abundancia, respeto, salud y, sobre todo, la presencia de Dios. Sin embargo, a veces las tormentas más violentas caen sobre los árboles más firmes, no para quebrarlos, sino para revelar la fortaleza de su madera. La historia de Job se acerca a un giro decisivo, donde se muestra que la verdadera medida de una persona no se revela en los días de prosperidad, sino en las noches de despojo absoluto. En cierta ocasión, los hijos de Dios se presentaron ante el Creador, y entre ellos apareció también el adversario. Se trata de una de las escenas más impresionantes de toda la Escritura, una audiencia en lo alto, donde los seres celestiales se congregan ante el trono del Señor del universo. El escenario cambia radicalmente, de la tierra de Uz a las cortes eternas. Allí no solo estaba la multitud de ángeles, también comparecía el acusador, conocido como Satanás, cuyo nombre significa oponente. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes?
El adversario respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. No era una consulta por desconocimiento, pues Dios sabía exactamente lo que hacía. Era una pregunta que ponía en evidencia la naturaleza inquieta y destructiva del enemigo. Satanás se había desplazado como fiera hambrienta, buscando a quien dañar. Su contestación revelaba su esencia: nunca descansa, siempre vigila, calcula y maquina planes de ruina. Entonces el Altísimo dijo: ¿Has considerado a mi siervo Job? No existe otro semejante en la tierra, íntegro, justo, reverente y apartado del mal. Ese era el testimonio del propio Dios acerca de Job. No eran voces humanas, sino la evaluación divina de un corazón fiel. Era como si el Señor mostrara con orgullo a Job, del mismo modo que un padre resalta los logros de un hijo amado. Pero el adversario no permaneció en silencio. Con su habitual astucia lanzó una acusación punzante: ¿acaso Job honra a Dios sin recibir nada a cambio? ¿No lo has protegido a él, a su casa y a todo lo suyo? Has bendecido la obra de sus manos y por eso sus bienes se han multiplicado en la tierra. Era una acusación demoledora. El adversario insinuaba que la devoción de Job era un contrato disfrazado, que su afecto hacia Dios dependía de los beneficios recibidos, que su obediencia tenía un costo oculto. En otras palabras, sugería que Job servía al Altísimo porque le resultaba ventajoso. Extiende tu mano, insistió, y toca lo que posee, y verás cómo blasfema contra ti en tu misma presencia. El desafío estaba planteado. El acusador apostaba que, al perderlo todo, la fe de Job se derrumbaría como un frágil castillo de arena. Y no era una acusación exclusiva contra él, sino contra toda la humanidad. ¿Es posible amar a Dios por lo que es y no por lo que concede? ¿Existe una fe genuina, libre de interés? ¿Puede un ser humano pronunciar bendición tanto en la abundancia como en la carencia? El Señor respondió: mira, lo que tiene está bajo tu poder, pero no extiendas tu mano contra su vida. Con esas palabras, el adversario se retiró de la presencia divina. El reto había sido aceptado, aunque bajo condiciones estrictas. Las posesiones de Job podían ser tocadas, pero su existencia quedaba a salvo. En esto se revela un misterio que inspira asombro y temor. Dios conserva dominio absoluto incluso sobre lo que el enemigo es capaz de hacer. Satanás no es un Dios en pugna ni posee poder independiente, es solo una criatura que actúa dentro de los márgenes que el Creador establece. Sin embargo, también descubrimos un aspecto inquietante: el sufrimiento puede ser permitido. No siempre es originado directamente por Dios, pero en ocasiones Él autoriza que alcance incluso a quienes más le honran y le obedecen. Surge entonces la gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué permitir que su siervo más íntegro sea sometido a semejante ataque? ¿No podía el Señor proclamar victoria sin necesidad de exponerlo a una prueba tan severa? La respuesta se encuentra en la esencia de la fe auténtica. Una confianza que jamás ha sido probada es apenas una expectativa incierta. El metal que no atraviesa el fuego no puede llamarse puro. La rectitud que nunca ha sido desafiada puede no ser más que conveniencia encubierta. El Altísimo conocía el interior de Job mejor que él mismo. Sabía que su integridad no provenía de la prosperidad que disfrutaba, sino que sus bendiciones eran consecuencia de su fidelidad. Ahora esa integridad sería expuesta al crisol del dolor más profundo que un ser humano pudiera enfrentar. Y a través de esa prueba no solo quedaría en evidencia la calidad de su fe, sino que se establecería un testimonio eterno: es posible amar a Dios sin condiciones. La contienda cósmica había comenzado. El cielo observaba en silencio, el infierno aguardaba expectante y la tierra estaba a punto de ser escenario de una demostración de confianza que resonaría por generaciones. Un día, mientras sus hijos compartían alimentos y vino en la casa del hermano mayor, la vida parecía continuar con normalidad. Era una jornada como tantas en el hogar de Job,
donde los festejos eran costumbre y la abundancia fruto del esfuerzo de aquel patriarca. Las risas llenaban la atmósfera, el vino corría sin medida y la familia disfrutaba en plena armonía. Job, fiel a sus costumbres, probablemente ya meditaba en los sacrificios que presentaría al amanecer por sus hijos. Como cada jornada, su corazón de padre elevaba oraciones silenciosas en favor de ellos. No sospechaba que aquella sería la última ocasión en que los contemplaría con vida. De pronto, llegó un mensajero con rostro descompuesto y anunció: los bueyes estaban arando y las asnas pastando cerca, cuando irrumpieron los sabeos y los arrebataron. Mataron a los siervos con la espada, y solo yo escapé para contarlo. El primer golpe cayó como un rayo en cielo despejado. Los sabeos, conocidos por sus incursiones feroces, habían atacado sin previo aviso. En instantes, años de trabajo y riqueza se desvanecieron. Aún hablaba aquel hombre, cuando otro llegó apresurado, un fuego cayó del cielo y consumió las ovejas y a quienes las cuidaban. Solo yo escapé para contarlo. Antes de que Job pudiera asimilar la primera tragedia, lo alcanzaba la segunda. Sus rebaños habían sido arrasados, y junto a ellos perecieron los pastores. La escena resultaba escalofriante, parecía como si el mismo cielo se hubiera vuelto en su contra. Mientras éste hablaba, otro entró con desesperación: los caldeos formaron escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Dieron muerte a los criados, y solo yo escapé para contarlo. El tercer golpe llegó sin demora. Otro pueblo guerrero había atacado desde otro ángulo, arrebatando las caravanas esenciales para el comercio en el desierto. La rapidez de las desgracias sugería un plan oculto, como si fuerzas invisibles hubieran urdido la destrucción. Todavía resonaban esas palabras, cuando apareció un cuarto mensajero, con voz quebrada: tus hijos e hijas estaban celebrando en la casa de su hermano mayor, y un viento del desierto azotó los cuatro extremos. La casa se desplomó y todos murieron. Solo yo escapé para contarlo. Y entonces se consumó el golpe definitivo, aquel que hacía que todos los anteriores parecieran menores. Una tempestad imposible había derribado la morada donde sus descendientes festejaban. En un instante, la herencia de Job, su linaje, su esperanza futura, quedó sepultada bajo los escombros. La secuencia de los sucesos mostraba la estrategia del adversario. Primero los animales de labor, después los rebaños, luego las caravanas, y finalmente los hijos. Guardó lo más doloroso para el final, sabiendo que un padre puede soportar la pérdida de bienes, pero su alma se quiebra ante la muerte de los suyos. Y cada mensajero, uno tras otro, cerraba su relato con las mismas palabras: solo escapé yo para traerte la noticia. Esa repetición constante parecía diseñada para desgarrar el alma de Job. Era como si aquellos sobrevivientes hubieran sido preservados únicamente con el propósito de llevarle el dolor. No había respiro, una desgracia se encadenaba con la siguiente sin permitirle levantar la cabeza. Era un asedio emocional calculado para quebrar cualquier resto de confianza en lo divino. En cuestión de momentos, Job pasó de ser un patriarca próspero a un hombre despojado de todo. Las riquezas reunidas con años de esfuerzo se desvanecieron. Sus hijos, criados con ternura, habían perdido la vida. Los siervos que dependían de él también habían caído. Todo lo que había edificado, todo lo que atesoraba, se disipó como humo arrastrado por el viento. Entonces Job se levantó, rasgó su vestidura, se afeitó la cabeza y se postró en tierra. Su reacción fue inmediata y desconcertante: no maldijo, no gritó, no se rebeló. Cumplió los gestos del duelo más hondo, pero lo que hizo después dejó a cielo e infierno en silencio. Adoró. En el instante de mayor despojo, rindió honor al Dios que había permitido que aquello sucediera. Sus palabras resonaron como un testimonio inmortal: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré.
El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea su nombre. Con esta declaración reconocía que todo lo que había tenido era un obsequio del Altísimo y que él tenía autoridad para retirarlo. El relato enfatiza que en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios injusticia alguna. Esa constatación es clave, aunque la tragedia había alcanzado un nivel indescriptible, Job no se volvió contra su Creador, ni en palabras ni en pensamientos. La primera etapa de la prueba había concluido. El adversario había fracasado. Job mostró que sí es posible amar a Dios sin condiciones, bendecirle en la abundancia y en la pérdida absoluta. Pero el acusador no se dio por vencido. Tenía preparado un ataque más personal y devastador. La contienda apenas iniciaba. En otra ocasión, los hijos de Dios se presentaron nuevamente ante el Señor, y entre ellos se encontraba también Satanás. Se celebraba una segunda audiencia en lo alto. El adversario regresaba humillado, pero no derrotado. Su primer plan había fallado, sin embargo aún guardaba otra estrategia. El Altísimo le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el adversario respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. La misma pregunta y la misma respuesta, aunque ahora con un trasfondo distinto. Satanás había estado observando de cerca a Job, analizando su comportamiento, buscando una fisura en su defensa espiritual. Entonces el Señor dijo, ¿has reparado en mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra, íntegro, justo, reverente y apartado del mal. Aun después de que me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, conserva su integridad. Dios reiteró su testimonio acerca de Job, pero ahora con un matiz de victoria, todavía conserva su integridad. A pesar de haberlo perdido todo, Job permanecía firme. La primera prueba había demostrado que su fe no dependía de la riqueza ni de los bienes materiales. El adversario replicó con una acusación aún más mordaz, piel por piel. El ser humano entregará todo lo que posee con tal de salvar su propia vida. Pero si tocas su cuerpo y su carne, verás cómo blasfema contra ti en tu misma presencia. Según él, Job había resistido la ruina económica porque su salud no había sido tocada. El antiguo proverbio piel por piel expresaba la idea de que cualquier cosa puede sacrificarse en aras de la supervivencia. La nueva apuesta era mucho más sombría. Si Job experimentaba sufrimiento físico constante, si el dolor lo consumía en lo más íntimo, entonces su fe se quebraría. El acusador estaba convencido de que el instinto de conservación superaría a la devoción. El Altísimo respondió, está en tu poder, pero preserva su vida. Aceptaba de nuevo el reto, aunque imponiendo el mismo límite, la existencia de Job no podía ser arrebatada. Entonces Satanás salió de la presencia divina y afligió a Job con una enfermedad terrible que cubrió su cuerpo desde los pies hasta la cabeza. No se trataba de una dolencia común, sino de una plaga dolorosa y maligna. Los relatos posteriores describen llagas abiertas, comezón insoportable, fiebre constante, pesadillas, aliento corrompido, pérdida de peso, desfiguración y piel ennegrecida. Cada instante se convertía en tormento. Job se sentó en medio de ceniza, tomando un trozo de cerámica rota para rascar sus heridas. La imagen resulta desgarradora, el hombre más honrado de su región reducido a un despojo humano en el basurero de la ciudad. Aquellas cenizas no eran solo el lugar donde se arrojaba la basura, también eran símbolo de duelo y humillación. Job se había transformado en espectáculo de compasión y espanto para quienes lo conocían. En ese momento, su esposa pronunció palabras que sonaron como el golpe final, ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. No vino de labios del adversario directamente, sino de la persona que debía haber sido su mayor apoyo. Ella también había perdido a sus hijos, había visto desaparecer la seguridad del hogar y ahora contemplaba a su esposo, otrora fuerte y digno, convertido en sombra de sí mismo.
Su consejo estaba marcado por la desesperación, más que por la malicia. La lógica detrás de las palabras de la esposa de Job era cruel en su aparente sencillez: si maldecía a Dios, el Altísimo lo quitaría de este mundo rápidamente y su dolor terminaría. Era como decirle: ya que la enfermedad te llevará de todas formas, mejor acaba pronto, maldice a Dios y muere. La respuesta de Job fue firme, aunque no agresiva. Le contestó: hablas como una mujer insensata, ¿acaso recibiremos lo bueno de Dios y no lo difícil? La llamó necia, pero no la hirió de manera personal. Su razonamiento era contundente: si aceptamos con gratitud las bendiciones divinas, ¿no deberíamos también recibir las pruebas cuando llegan? El relato subraya nuevamente que Job no pecó con sus labios. Había superado la segunda prueba. Su confianza no dependía de la salud física. Ni la pérdida absoluta de bienes ni el dolor extremo lograron quebrar su fidelidad. No obstante, Job seguía siendo humano. El peso insoportable del sufrimiento comenzaba a desgastar su espíritu. Aunque no maldijo a Dios, pronto empezaría a formular preguntas difíciles y dolorosas. La historia aún estaba lejos de concluir. El adversario había fracasado 2 veces, pero lo más arduo que enfrentaría Job no vendría directamente de Satanás, sino de su propio interior y de aquellos que pretendían consolarlo. La noticia de su desgracia se había propagado como fuego por toda la región. 3 de sus amigos más cercanos, Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Naamat, hombres respetados en sus territorios, decidieron viajar juntos para acompañarlo en su dolor. Su propósito era compasivo: llorar con él y darle consuelo. La escena de su llegada es conmovedora. Cuando lo vieron desde lejos, apenas pudieron reconocerlo. El hombre que había sido símbolo de grandeza y respeto estaba ahora irreconocible, reducido a un espectro de sufrimiento. Su reacción fue inmediata y visceral: alzaron la voz en llanto desgarrador. No eran lágrimas contenidas, sino un grito de dolor nacido del impacto de ver a su amigo en tan terrible estado. Rasgaron sus vestiduras y arrojaron polvo sobre sus cabezas, gestos antiguos que expresaban duelo profundo. Se sentaron junto a él en el suelo y permanecieron allí en silencio durante muchos días y noches. Nadie pronunció palabra, porque veían que el sufrimiento era demasiado grande. Esa imagen es una de las más poderosas del relato: 4 hombres en silencio absoluto, compartiendo la desolación. No intentaron explicar, no ofrecieron consejos precipitados, no minimizaron la tragedia. Comprendieron que existen momentos en que las palabras sobran y que la simple compañía es el mayor acto de amor. Paradójicamente, aquel fue el instante en que mostraron mayor sensatez. Si la historia hubiera concluido allí, esos 3 hombres serían recordados como los mejores acompañantes en medio del dolor. Pero la narración siguió su curso. Finalmente, Job abrió la boca y maldijo el día de su nacimiento. Rompió el silencio, aunque no de la manera que el adversario había anticipado. No maldijo a Dios, sino que maldijo el momento en que vino al mundo. En un torrente de poesía desgarradora expresó su anhelo de no haber existido jamás: desaparezca el día en que nací y la noche en que se anunció, varón concebido. Job no cuestionaba directamente al Altísimo, pero sí el valor de la existencia misma. Deseaba que aquel día fuera borrado de la historia, que jamás hubiese llegado a formar parte de la creación. Sus palabras eran el lamento de un alma consumida por la agonía. Describió la muerte como un descanso anhelado, un alivio frente al tormento de la vida. ¿Por qué se concede luz al afligido y existencia a quienes llevan el corazón amargado?, se preguntaba con desesperación. Fue entonces cuando Elifaz, aparentemente el mayor y más influyente del grupo, rompió el silencio. Creyó que ya había pasado suficiente tiempo en mutismo y decidió hablar.
Sus palabras marcaron el inicio de una serie de discursos que pondrían de manifiesto una visión distorsionada y superficial del sufrimiento. Si intentamos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá contener las palabras? Comenzó casi con una disculpa, reconociendo que sus comentarios podrían resultar incómodos, aunque sin saberlo estaba adelantando lo que realmente ocurriría. Su razonamiento parecía lógico, pero era profundamente erróneo. ¿Quién, siendo inocente, pereció, y dónde fueron destruidos los justos? Según he visto, los que siembran maldad cosechan lo mismo. Con esas ideas, Elifaz aplicaba la llamada teología de la retribución: los buenos prosperan, los malvados sufren. De allí deducía que si Job padecía tanto, debía haber en él una falta oculta. Una conclusión simple, pero devastadora en su error. Bildad reforzó esa línea de pensamiento con aún más dureza. Sugirió que los hijos de Job habían muerto a causa de sus propias culpas. Si pecaron contra Dios, Él los entregó en su lugar de juicio. Era un argumento cruel que cargaba el peso de la tragedia sobre las víctimas. Zofar fue el más severo de todos. Con tono implacable expresó: ojalá Dios hablara y te mostrara los secretos de su sabiduría. Entonces sabrías que Él te ha castigado menos de lo que tus culpas merecen. Según él, lo que Job sufría era poco en comparación con lo que, en realidad, le correspondía por sus supuestas faltas escondidas. Así, aquellos hombres que habían llegado con buenas intenciones se transformaron en consoladores incómodos. Encarnaban una visión rígida incapaz de aceptar el misterio del dolor sin causa aparente. Para ellos, cada tragedia debía tener una explicación moral directa. La respuesta de Job fue de creciente indignación: consoladores molestos sois todos. Los acusó de distorsionar la verdad, comparándolos con arroyos que se secan justo cuando más se necesitan. El mayor error de los compañeros de Job radicaba en que se mostraban más interesados en defender sus ideas religiosas que en comprender el sufrimiento de su amigo. Tenían respuestas listas para problemas que nunca habían experimentado en carne propia. No actuaban con mala intención, pero sus palabras resultaban devastadoras. En lugar de permanecer junto a Job en el misterio de su dolor, intentaron explicarlo con fórmulas rígidas. En lugar de ofrecer consuelo compasivo, brindaron juicios disfrazados de sabiduría. La enseñanza es clara: en ocasiones, el silencio solidario es el mayor alivio, mientras que los discursos teológicos pueden convertirse en la forma más cruel de violencia contra un corazón herido. Después de aguantar las interminables acusaciones de sus amigos, tras escuchar que lo señalaban de culpas inexistentes, después de ver cómo su integridad era cuestionada y su dolor minimizado, Job llegó al límite. Ya no podía sostener la serenidad. Su interior estalló en un clamor que atravesaría los siglos. Y quien diera que mis palabras quedaran grabadas, inscritas en un libro, que con cincel de hierro y plomo fueran esculpidas en roca para siempre. Job intuía que su testimonio tenía un valor eterno, que lo que vivía no era solo un drama personal, sino una experiencia humana universal. Sin darse cuenta, pedía exactamente lo que sucedería: sus palabras serían preservadas para las generaciones futuras, convirtiéndose en uno de los textos más profundos y consoladores de la historia. Ya no hablaba a través de intermediarios ni con cortesías diplomáticas hacia sus amigos. Ahora se dirigía directamente al Altísimo. Era la hora de la franqueza absoluta, del alma desnuda frente a su Creador. ¿Por qué escondiste tu rostro y me trataste como enemigo? Esa pregunta toca la esencia misma del sufrimiento humano. Job sentía que el Dios al que había servido con fidelidad lo había abandonado. No era solo el dolor físico lo que lo consumía, sino el silencio divino. La ausencia de respuesta lo angustiaba más que la pérdida de sus bienes. Las flechas del Todopoderoso me han herido, y su veneno penetra en mi espíritu, los terrores de Dios me rodean. Job percibía que no eran simples circunstancias las que lo golpeaban,
sino el mismo poder celestial. Esa sensación lo llenaba de miedo. Si el Altísimo era su adversario, ¿quién podría defenderlo? Si el Señor había decidido aniquilarlo, ¿qué esperanza podía quedarle? En su desesperación, incluso llegó a pensar, si hubiera guardado silencio y no hablado, habría tenido descanso. Se preguntaba si valía la pena haber defendido su integridad. ¿No habría sido más fácil pecar y morir pronto que prolongar la agonía? Y sin embargo, en medio de ese mar de angustia, emergió una de las declaraciones de fe más luminosas de toda la Escritura. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después que esta piel sea destruida, con mis propios ojos veré a Dios. En medio del dolor más insoportable, Job levantó la mirada hacia un horizonte distinto. Vislumbró más allá de la aflicción presente, más allá de la muerte misma, hacia una futura reivindicación. Estaba convencido de que alguien lo defendería, de que su causa no quedaría perdida para siempre. Yo lo veré por mí mismo, y mis propios ojos lo contemplarán, aunque mi corazón se consuma dentro de mí. Esta esperanza no era vaga ni abstracta, sino profundamente personal. Job sabía que él mismo, en su propia carne, se encontraría con su Redentor. Sin embargo, la tensión entre confianza y desesperación continuaba desgarrándolo. A ratos proclamaba fe en una vindicación futura, al instante siguiente rogaba que la muerte llegara como único alivio. ¿Por qué no me escondiste en el Seol, hasta que tu furia pasara y recordaras la misericordia? Anhelaba un refugio temporal, un escondite donde esperar hasta que la tormenta se disipara. Sus súplicas se volvían cada vez más atrevidas. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame en paz, para hallar un respiro antes de ir a la tierra de tinieblas. Job pedía a Dios que interrumpiera el ataque, que le concediera siquiera un breve descanso antes de descender a la muerte. Era la súplica de un hombre al límite de sus fuerzas. Lo sorprendente de estos capítulos es que Job nunca pecó contra Dios, aunque tampoco fingió comprender lo que sucedía. Conservó su integridad sin sacrificar su honestidad emocional. Sus preguntas no eran blasfemias, sino el grito genuino de un corazón humano en busca de sentido dentro del caos. No negaba la existencia ni la bondad divina, simplemente imploraba entender sus caminos. De este modo, Job se convirtió en la voz de todos los que han sufrido sin explicación, de quienes han clamado al cielo sin recibir respuesta inmediata, de aquellos que luchan por mantener la fe mientras sienten que Dios los ha abandonado. Su transparencia radical se transformó en ejemplo para quienes enfrentan crisis incomprensibles, mostró que es posible ser fiel y honesto a la vez, y que Dios prefiere un grito sincero antes que una devoción fingida. Tras extensos discursos, cuando Job había agotado sus preguntas y sus amigos habían repetido todos sus razonamientos, cuando incluso un joven llamado Eliú intervino intentando justificar a Dios, ocurrió algo extraordinario. El cielo se abrió. Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino. No habló en una brisa suave ni en un murmullo delicado, sino en medio de un remolino, de una tempestad que sacudía la tierra y llenaba el aire con su majestad. La manifestación divina no fue silenciosa ni apacible, sino una irrupción de poder que dejó en claro de inmediato quién era el que hablaba. El torbellino rodeó el lugar donde Job permanecía sentado y, desde aquella tormenta sobrenatural, se oyó la voz del Creador del universo. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras vacías de entendimiento? La primera pregunta fue directa y penetrante. No buscaba información, era retórica y ponía las cosas en perspectiva. Job había hablado mucho sobre los caminos de Dios, pero en realidad, según el Altísimo, había cubierto la verdad con discursos sin verdadera sabiduría. No lo hacía por malicia, sino por ignorancia de realidades que excedían su capacidad. Ármate como un hombre. Yo preguntaré, y tú me responderás.
Era la invitación a un diálogo en el que el orden se invertía. No sería Job quien cuestionara, sino el Creador quien interrogaría a la criatura. Entonces comenzó una serie de preguntas que desarmaban cualquier pretensión humana y mostraban la inmensa brecha entre el conocimiento divino y el limitado entendimiento del hombre. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si sabes tanto. La primera cuestión se dirigía a los orígenes. Job no estuvo presente cuando Dios puso los cimientos del mundo. No fue consultado, no colaboró, ni siquiera lo presenció. ¿Quién trazó sus dimensiones? Si lo sabes, ¿quién tendió la medida sobre ella, sobre qué se asientan sus bases, o quién colocó su piedra angular, cuando aclamaban las estrellas de la aurora y los hijos de Dios gritaban de gozo? La creación era presentada como una obra monumental de arquitectura, calculada con precisión infinita. El nacimiento del mundo había sido un acontecimiento glorioso que hizo cantar a las estrellas y exultar a los ángeles. Job no estuvo allí, su visión estaba limitada a su existencia breve y finita. ¿Quién encerró al mar con puertas, cuando irrumpía saliendo de su seno? El Señor hablaba de su dominio sobre las fuerzas más indomables de la naturaleza. El océano, que para el ser humano es símbolo de poder incontenible, para Dios era como un niño al que se le marcan límites. Cuando lo vestí con nubes y lo envolví en oscuridad, cuando fijé un decreto sobre él, le puse cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no más allá, aquí se detendrá el orgullo de tus olas. El mar, imagen de caos y destrucción, obedecía al mandato divino. El mismo poder que mantenía al océano en su cauce era el que también gobernaba la vida de Job. ¿Has mandado alguna vez a la mañana, has mostrado al alba su lugar? Con estas palabras, Dios señalaba lo obvio: Job jamás había tenido autoridad sobre los fenómenos más básicos. Nunca ordenó al sol levantarse ni estableció el ritmo del día. Las preguntas se sucedían una tras otra, sobre la luz, las profundidades marinas, las puertas de la muerte, la inmensidad del cosmos y el clima. Todo estaba bajo control divino, y todo permanecía más allá de la comprensión humana. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve o contemplado los almacenes del granizo que reservo para tiempos de angustia, para el día de la guerra y la batalla? Incluso los fenómenos que Job conocía de vista, como la nieve y el granizo, tenían propósitos ocultos que él no alcanzaba a comprender. Dios los describía como tesoros guardados para momentos determinados de la historia. ¿Por dónde se reparte la luz y se dispersa el viento del oriente sobre la tierra? Las fuerzas más elementales de la naturaleza obedecían leyes que Job no había creado ni podía dirigir. ¿Quién abrió cauce al aguacero o trazó camino al rayo y al trueno, para que llueva sobre la tierra desierta, sobre el páramo donde no habita hombre? Con estas palabras, el Señor mostraba que su cuidado abarcaba más allá de la humanidad. Hacía llover en regiones donde nadie vivía, revelando que el universo no giraba en torno al ser humano. Cada pregunta era un recordatorio de la pequeñez del hombre frente a la grandeza de Dios. Job había cuestionado los designios divinos desde su visión limitada, sin comprender que su perspectiva era como la de un insecto intentando descifrar los planos de un palacio. El silencio que lo había atormentado durante tanto tiempo fue finalmente roto, no con explicaciones, sino con preguntas que evidenciaban su total ignorancia sobre lo más elemental del cosmos. Después de exponerlo con cuestiones acerca de la creación inanimada, Dios dirigió la mirada de Job hacia el reino animal. No mencionó criaturas comunes, sino dos bestias extraordinarias, tan descomunales y temibles que aún hoy los sabios discuten su verdadera identidad. Mira a Behemoth, criatura que formé igual que a ti, se alimenta de hierba como el buey. La presentación era sorprendente. Behemoth había sido hecho por las mismas manos que moldearon a Job, aunque con una naturaleza y un propósito completamente distintos. La descripción que siguió escapaba a la imaginación: su fuerza reside en los lomos, y su vigor en los músculos de su vientre.
Su cola se mueve como un cedro, y los tendones de sus muslos están entretejidos con firmeza. No se trataba de ningún animal familiar para Job. Una cola semejante a un cedro evocaba dimensiones colosales, y los músculos entrelazados hablaban de una potencia incomparable. Sus huesos son como tubos de bronce, y sus miembros como barras de hierro. Behemoth no era simplemente grande, sino prácticamente indestructible. Su estructura ósea parecía hecha de metal, y sus extremidades eran como columnas de hierro forjado. Él es la obra principal de los caminos de Dios, solo su hacedor puede enfrentarse a él con la espada. La declaración era clave, Behemoth representaba la cumbre del poder creador de Dios, una obra maestra que ningún ser humano podía someter. Solo su hacedor podía acercarse a Behemoth con una espada. Los montes producían hierba suficiente para alimentarlo, y las demás criaturas del campo retozaban en su entorno sin temor alguno. Se recostaba bajo las sombras, en los cañaverales o entre lugares húmedos. Los árboles frondosos lo cubrían con su sombra y los sauces del río lo rodeaban. A pesar de su tamaño descomunal, podía ocultarse entre la vegetación. La imagen de esta bestia colosal descansando entre los árboles desafía la lógica de la naturaleza tal como la conocemos. Cuando un río se desbordaba, él permanecía impasible. Incluso si las aguas del Jordán golpeaban contra su boca, no se inquietaba. Las corrientes más violentas eran para él una insignificancia. ¿Podrá alguien atraparlo por los ojos, o atravesar su nariz con garfios? La pregunta era retórica, ningún ser humano podía someter a Behemoth con las técnicas habituales de caza. Entonces Dios presentó a otra criatura aún más temible, Leviatán. ¿Podrá sacarlo con anzuelo, o sujetar su lengua con una cuerda? La ironía era evidente, los métodos humanos de pesca eran absurdos frente a semejante monstruo. ¿Atraviesas con gancho su quijada? ¿Te suplicará acaso? ¿Te hablará con palabras halagadoras? ¿Hará pacto contigo para servirte por siempre? Cada pregunta reforzaba lo mismo, Leviatán no era un animal que pudiera domesticarse ni convertirse en esclavo del hombre. Jugarás con él como con un ave, o lo atarás para entretenimiento de tus hijas, lo venderán los cazadores entre mercaderes. La idea era ridícula. Ni siquiera bandas de guerreros podrían reducirlo para convertirlo en mercancía. ¿Podrás llenarle de arpones la piel o clavar en su cabeza lanzas de pescadores? Pon tu mano sobre él y recordarás la lucha, nunca más volverás a intentarlo. La advertencia era clara, cualquiera que se atreviera a enfrentarlo lo lamentaría para siempre, si es que lograba sobrevivir. Aún la esperanza de vencerlo será burlada, con solo mirarlo, el hombre desfallece. No hay nadie tan osado que lo despierte, ¿quién, entonces, podrá ponerse frente a mí? Ese era el punto central, si nadie era lo suficientemente valiente para provocar a Leviatán, ¿quién podría resistir al Dios que lo había creado? La descripción continuaba con detalles aterradores, de su boca brotan antorchas y de sus fauces saltan chispas de fuego. De sus narices surgía humo, como el vapor que sale de un caldero al hervir. Leviatán no era únicamente enorme y fuerte, era una criatura de fuego. Su aliento encendía brasas, y de su boca brotaban llamas. Era como un dragón viviente, pero real, no una figura mitológica. Su soplo enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cuello habitaba la fuerza, y solo su presencia provocaba desaliento y terror en quienes se le acercaban. La parte inferior de su cuerpo era como fragmentos de cerámica afilada, dejando tras de sí un rastro punzante en el lodo, como si hubiese pasado un trillo. Hacía hervir el mar profundo como una olla en ebullición, y lo revolvía como si fuera un recipiente de ungüento. Detrás de él brillaba la estela de su andar, y el abismo parecía tornarse blanco. Ninguna otra criatura en la tierra podía comparársele, vivía libre de temor y despreciaba todo lo que los hombres consideraban imponente. Era el soberano de todas las bestias orgullosas.
El mensaje era evidente. Si Job no era capaz de comprender ni dominar a estas criaturas formidables que Dios había creado, ¿cómo podría pretender entender o cuestionar los caminos del mismo Creador? Después de oír la voz del Altísimo desde el torbellino, tras ser confrontado con preguntas que exponían la magnitud de su ignorancia, y después de contemplar seres cuyo poder escapaba totalmente a su entendimiento, Job llegó a un momento decisivo. No era la ocasión para defender su postura, ni para justificar su sufrimiento, ni para exigir respuestas a sus dudas. Era la hora de la rendición total ante el Dios que había hablado. Entonces Job respondió: Reconozco que todo lo puedes y que ningún pensamiento se oculta de ti. Sus primeras palabras fueron una confesión de la omnipotencia divina. Ya no era el hombre que increpaba los caminos de Dios, sino alguien que admitía la soberanía absoluta del Altísimo. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Hablaba de cosas que no comprendía, maravillas demasiado grandes para mí, que yo no conocía. Repitió las mismas palabras con que Dios lo había reprendido, pero ahora las aplicaba a sí mismo con humildad. Reconocía que había hablado de misterios que lo superaban, que su ignorancia había cubierto el entendimiento divino. La frase cosas demasiado maravillosas para mí revelaba una transformación completa, lo que antes consideraba incomprensible e injusto, ahora lo veía como admirable, aunque escapara a su capacidad de explicación. Oye, te suplico, y hablaré, te preguntaré, y tú me instruirás. Aquellas palabras repetían la invitación que Dios le había hecho antes, pero ahora Job las pronunciaba con un espíritu completamente distinto. Ya no eran el reto de alguien que exigía explicaciones, sino la súplica humilde de quien reconocía su necesidad de ser instruido. Entonces vino la confesión más impactante de todo el relato. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te contemplan. En esa frase se encierra la clave de toda su experiencia. A lo largo de su vida, Job había sabido de Dios por medio de tradiciones, enseñanzas y testimonios ajenos. Había creído en un Dios que conocía por referencias. Sin embargo, en medio del dolor más profundo, tuvo un encuentro directo con el Altísimo. Sus propios ojos habían percibido lo que antes solo había escuchado. La diferencia entre el conocimiento intelectual y la experiencia personal quedó marcada de manera definitiva. Por eso me desprecio y me arrepiento en polvo y ceniza. El término desprecio no indica odio hacia sí mismo en el sentido moderno. En el idioma original expresaba la idea de sentirse pequeño frente a la grandeza divina. Su arrepentimiento no se debía a pecados concretos, sino a la actitud de haber cuestionado a Dios como si estuviera a su nivel, como si tuviera derecho a exigir explicaciones del Creador del universo. El polvo y la ceniza no eran solo símbolos de luto, sino un reconocimiento de su naturaleza frágil frente al Dios eterno. Job se veía tal como realmente era, una criatura formada del polvo, dependiente totalmente del soplo divino para existir. Ese momento de rendición no fue una derrota vergonzosa, sino una liberación gloriosa. Job halló lo que había buscado en medio de su dolor, no respuestas a cada una de sus preguntas, sino la presencia misma de Dios, que estaba por encima de todas ellas. Después de hablar con Job, Dios se dirigió a Elifaz de Temán. Mi enojo se ha encendido contra ti y contra tus compañeros, porque no habéis hablado con verdad acerca de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. El primer acto de Dios tras el encuentro con Job fue confrontar a los 3 amigos que habían venido a consolarlo. El veredicto resultó sorprendente, estaba airado con ellos, no con Job. Durante todo el debate, aquellos hombres habían creído que defendían a Dios. Habían razonado en favor de su justicia, habían intentado explicar sus caminos y justificar sus actos. Sin embargo, según Dios mismo, no habían hablado correctamente de él. En contraste, Job, que había cuestionado, clamado,
exigido respuestas y expresado dudas, había dicho lo verdadero acerca de su Creador. La franqueza sincera resultaba más valiosa que una ortodoxia superficial. El Señor les dio una instrucción precisa, ofrecer un sacrificio y acudir a Job para que él intercediera por ellos. El hombre que había sido acusado por sus amigos ahora era designado como sacerdote en su favor. El que había sido juzgado tenía ahora el privilegio de orar por quienes lo habían señalado. La ironía era perfecta, los que habían intentado interceder por Job necesitaban ahora que Job intercediera por ellos. Los que habían querido enseñar, ahora requerían perdón. Los tres hicieron lo que Dios ordenó. No discutieron, no se excusaron, no trataron de justificar sus palabras. Reconocieron su falta y buscaron la oración de aquel al que habían herido con sus discursos. Y Dios escuchó a Job. En ese momento ocurrió algo decisivo, el Señor quitó la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. La restauración comenzó no cuando Job se humilló ante Dios, ni cuando confesó su ignorancia, sino cuando intercedió por quienes lo habían herido. Allí se revela una enseñanza profunda sobre la naturaleza del perdón y la sanidad. Muchas veces nuestra propia restauración está ligada a nuestra capacidad de bendecir a quienes nos han lastimado. Más tarde, se acercaron a él todos sus parientes y conocidos, compartieron pan en su casa y lo consolaron por todo lo que había padecido. Cada uno le entregó un presente como muestra de solidaridad. La restitución de Job no fue únicamente material, también social. Fue reintegrado a la comunidad, honrado por aquellos que antes lo habían abandonado en su dolor. Quienes probablemente lo habían evitado durante su tiempo de enfermedad, ahora regresaron a su vida. Traían obsequios, pero lo más valioso era su compañía y el consuelo que ofrecían. El Señor bendijo la última etapa de Job más que la primera. Todo lo que había perdido fue devuelto en abundancia doble. Sus rebaños crecieron de manera desmesurada, sus caravanas se multiplicaron, sus tierras volvieron a producir con fuerza y sus animales de carga fueron restaurados con generosidad. También recibió nuevamente hijos e hijas. En este punto, la cantidad de descendientes no aumentó, pero muchos intérpretes ven en ello una señal de esperanza. Aquellos que habían muerto serían vistos otra vez en la resurrección, completando así la restauración total, incluso en el ámbito familiar. El texto destaca el nombre de sus hijas. Una fue llamada como la paloma, símbolo de paz, otra recibió un nombre que evocaba la fragancia de la canela, asociado a dulzura y valor, la tercera llevó un nombre que hacía referencia al antimonio, cosmético usado para resaltar la belleza de los ojos. La escritura subraya que no se hallaron mujeres tan hermosas en toda la región como las hijas de Job. Además, su padre les otorgó herencia junto con sus hermanos, un hecho insólito en aquella cultura, señal de que la restauración trajo consigo una visión renovada sobre el valor y la dignidad. Después de esto, Job vivió largos años y tuvo el privilegio de ver varias generaciones de descendientes. Llegó a contemplar a los hijos de sus hijos y a los hijos de estos, un regalo extraordinario en cualquier época. Finalmente murió anciano, pleno de días, una expresión que en el lenguaje hebreo significaba una vida completa y colmada de satisfacción. El relato concluye con sencillez, pero sus enseñanzas trascienden la historia personal de Job. Nos recuerda verdades eternas sobre el dolor, la fe y la soberanía divina. Primero, nos enseña que el sufrimiento no siempre es resultado de la culpa. A veces los justos padecen precisamente porque son íntegros. Su fidelidad, no su maldad, los convierte en blanco de pruebas especiales. Segundo, descubrimos que Dios no está obligado a dar explicaciones. No tenemos derecho a exigir que justifique sus caminos. Nuestra responsabilidad es confiar en su carácter, aunque no entendamos sus métodos. Tercero, aprendemos que la verdadera fe no depende de las circunstancias. Job pudo afirmar, aunque él me quitara la vida,
En él esperaré. Su confianza estaba puesta en quien era Dios, no en lo que Dios hacía por él. Por último, comprendemos que la presencia del Señor es más valiosa que sus dádivas. Job halló satisfacción definitiva, no en la recuperación de sus bienes, sino en el encuentro personal con su Creador. En quinto lugar, comprendemos que nuestro entendimiento de Dios puede ser superficial hasta que atravesamos pruebas profundas. En ocasiones, el Altísimo permite el dolor para llevarnos de un conocimiento teórico acerca de Él a una experiencia íntima y personal. El relato de Job no resuelve todas nuestras preguntas sobre el misterio del sufrimiento, pero ofrece algo mayor, nos enseña a sufrir con fe, a conservar la integridad en medio de la adversidad y a encontrar a Dios incluso en los rincones más oscuros de la existencia humana. Su clamor, "Yo sé que mi Redentor vive", sigue resonando a lo largo de los siglos como una afirmación de esperanza indestructible. Y su confesión final, "Ahora mis ojos te ven", nos recuerda que el propósito último de toda prueba no es obtener explicaciones, sino recibir la revelación del Dios que trasciende cualquier explicación.